Quiero saludar a mis hermanos que están allí conectados a través del Facebook, por aquí, a Yuleidi Sarmiento, Antonio José Rodríguez, desde allá, desde España. Un aplauso a Cristo. Pasamos fronteras y para eso las redes sociales. ¿Ese aplauso es para mí o es para Cristo? Yo pensaba que era para mí. Ese sí es para Cristo. Saludo a mi amado hermano Alexander Urbano, también a mi hermana Neida Moncada y a todos los que se puedan conectar a lo largo de esta transmisión, a los que más adelante la van a reproducir. Que nuestro Padre Celestial les bendiga. También saludo a mi hermano Pedro Manuel desde Bogotá, Colombia. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es bueno y todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Dios es maravilloso. No hay palabras, de verdad, no hay palabras para nosotros describir a nuestro Dios maravilloso. Amén. Bueno, se queda poco. Él es extraordinario. ¿Cuántos lo creen? Quiero que le demos la bienvenida a estas personas que nos están visitando por primera vez. Están todos juntos, yo las voy a nombrar y bueno, usted va a ir, le va a dar la bienvenida de costumbre a Camila Girardo, Willianis Pérez, Laura Pérez y Esther Girardo, que es una niña. Están por aquí, bienvenidas, gloria a Dios. Acuérdense que los aplausos son para Cristo, así que déselo con fuerza, Él se lo merece. También saludamos a nuestros hermanos que nos visitan regularmente. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Joana también, que nos visita desde allá, desde Ciudad Orinoco. Gloria a Dios. Dale un aplauso a Cristo. Ella está prestada por allá, está prestada. Tengo ganas de pedir que me devuelvan ese préstamo. Dios es bueno y todo el tiempo Dios es bueno. Gloria a Dios. Esa canción que terminamos de cantar es muy profunda, es muy profunda. Tiene una declaración poderosa porque expresa el propósito de la cruz, como nosotros lo venimos aprendiendo acá en Eclesía a través de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no vino a la tierra a establecer un sistema religioso de culto como nosotros pensamos o como nosotros lo aprendimos de manera tradicional por las personas, sino que vino a hacer una reconexión con Dios. No es lo mismo que yo aprenda a ser religioso a que aprenda a ser un hijo de Dios. A su nombre. Y cuando el hombre interpreta la Escritura a su manera, pasa eso, sucedió desde el principio, no es algo nuevo, no es de este tiempo. Cuando el Señor Jesucristo vino, Él confrontó a los maestros de la ley, a los escribas, que eran los encargados de registrar en tiempo real los acontecimientos, por eso se llaman escribas, y a los fariseos, que eran los encargados de enseñar en la sinagoga o en lo que nosotros podríamos llamar hoy iglesia, de instruir al pueblo o de prepararlo para tener intimidad o conocer a Dios. Pero el hombre, nosotros los hombres, los seres humanos, interpretamos las Escrituras a nuestra manera, de acuerdo a nuestras pasiones y a nuestras concupiscencias, y de allí proviene la religión. De allí provienen los juicios o sentencias que nosotros los seres humanos hacemos y pensamos, creemos que es lo que Dios quiere, pero no. El Señor Jesucristo vino a reconectarnos con el Padre.
Voy a repetirlo. Él vino a reconectarnos con el Padre. Eso. Así yo sé que usted está entendiendo. Él vino para que nosotros pudiéramos tener nuevamente el acceso al Padre. Es como cuando en una casa, les voy a dar un ejemplo secular, se daña la tubería de acceso de agua principal. Hay que llamar a un plomero. Hay que llamar a una persona que está capacitada para que vaya al lugar donde entra el agua o donde se administra el agua principal a la casa, rompa, descubra la tubería, la sustituya y pueda volver a haber acceso al agua en la vivienda. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Cuando Él vino a la tierra, Él dijo: arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. A su nombre. Nosotros, sin darnos cuenta, los seres humanos, sin darnos cuenta, le añadimos cosas y cosas y cosas que son imposibles de nosotros poder cumplir. Hay estándares demasiado altos para los ministros, para los pastores e inclusive para los cristianos. ¿Por qué? Porque la religión lo determinó de esa manera. Hay personas que preguntan, se me olvidó la transmisión del TikTok, gloria a Dios. Hay personas que preguntan por las redes sociales que quién fundó nuestra iglesia. Inclusive hay una gran cantidad de personas que dicen que nosotros somos protestantes. Yo no soy protestante, yo no sé si usted es protestante, pero yo no soy protestante. Los protestantes provienen, para que quede claro este punto, de una división de la misma estructura católica romana o de la iglesia romana católica. Cuando un sacerdote llamado Martín Lutero comprendió el evangelio y decidió comenzar a caminar conforme a lo que está escrito en la palabra. Cuando él dejó de seguir una estructura humana o de hombre y comenzó a seguir. Pero la iglesia de Jesucristo, levante su mano y diga: yo soy la iglesia de Cristo. No la fundó un hombre, ni tampoco el Señor Jesucristo la estableció sobre un hombre, como ellos piensan cuando el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro: de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice estas palabras? Porque Él hace una pregunta. Él dice: ¿qué dice la gente que soy? Ustedes que se lo pasan por allí mezclados, porque así hablamos nosotros. Nosotros lo leemos de modo literal, como está escrito. ¿Qué dice la gente que soy? Pero cuando usted habla con sus amigos, con las personas que están muy cerca de usted y hay una circunstancia importante y usted es parte de esa circunstancia, usted dice: mira, ¿qué has oído por ahí que están diciendo de mí? El Señor dijo: ¿qué dice la gente que soy? Bueno, unos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen otras cosas, otros dicen que eres un hereje, un blasfemo. Y Él le pregunta a sus discípulos con los que había estado caminando por 3 años: ¿y ustedes qué dicen que soy? Y todos quizás en su momento, porque nosotros no, en la escritura no están registrados los gestos. Pero si nosotros nos vamos a lo natural, cuando no sabemos algo, ¿qué hacemos? ¿Quién piensas tú que eres? Porque tenemos la costumbre de buscar así arriba las respuestas que a veces no sabemos o que pensamos que no están bien. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Siempre está el que sigue al otro, que nunca habla por sí mismo, sino que espera que los demás. ¿Qué crees tú? Pero salió el salido, Pedro, el apóstol Pedro, y dijo: tú eres el Cristo, que significa el Salvador, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y cuando el apóstol Pedro hace este reconocimiento, entonces el Señor le dice: acabas de tener una revelación, no está escrito allí. O de esa manera como yo lo estoy diciendo, dice: no te lo reveló carne ni sangre. Y por eso ahora, a partir de este momento, te digo que tienes un nombre nuevo.
Ya la gente no te va a conocer como te conocía antes, te van a conocer por el nuevo nombre. Y sobre la revelación que has tenido, yo voy a edificar mi iglesia. Él no dijo sobre ti edificaré mi iglesia, sino sobre esto edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, que significa roca, y dice, y sobre esto edificaré mi iglesia. Y de allí salió una doctrina de que el apóstol Pedro es el primer papa. No, querido hermano, no, y mil veces no. Cuando usted le llamen protestante, usted diga, yo no soy protestante, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Porque en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 dice que a los que creen en su nombre, Él les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Yo no soy evangélico, yo no soy de ningún tipo de denominación, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Pastor, pero y entonces ya no somos evangélicos. Evangélico es el que predica evangelio, buenas nuevas de salvación. Si usted ve una persona con un micrófono parado en una esquina mandando a la gente al infierno, eso no es una predicación del evangelio. Eso es un hombre que está parado allí sin conocimiento, sentenciando a la gente. Porque Cristo no predicó de esa manera. Cristo decía, arrepiéntanse, conviértanse, porque ahora tienen acceso al reino. A su nombre. Así que Él no vino a establecer ningún sistema estricto de culto, sino una conexión con nuestro Padre, el acceso directo al Padre sin intermediarios. Usted no me necesita a mí para acercarse a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted no tiene que mandarme, pastor, ¿puedo arrodillarme a orar para hablar con Dios? No. Usted se arrodilla y dice, Padre, aquí estoy. Y el Señor dice, hijo, dime. A su nombre. Él no dice, no, saca una cita con el pastor para que yo te oiga. Tú puedes acercarte a Dios porque Cristo te da el acceso. Amén. ¿Qué necesita la iglesia hoy? ¿Qué necesitamos nosotros hoy? Llenarnos del Espíritu Santo. Y aquí el mensaje que les voy a compartir en esta mañana. Tome su Biblia ahí en su mano rápidamente y haga conmigo esta declaración. Diga conmigo, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Con audacia confieso que mi mente está alerta y mi corazón está receptivo. Yo nunca seré el mismo en el nombre de Cristo Jesús. Estoy por recibir la incorruptible e indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Nunca, nunca. Yo nunca seré el mismo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bríndale otro aplauso a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Saben por qué hago esta introducción, mis hermanos santos? Porque hay muchas personas que cuando suene la trompeta, que están creyendo que son cristianos, se van a quedar. ¿Por qué se van a quedar? Porque han creído en un sistema de culto religioso y no han cultivado una relación personal e íntima con el Padre. El reino de los cielos, dijo el apóstol Pablo, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y amor en el Espíritu. A su nombre. No tiene que ver con cómo nos vestimos, no tiene que ver con cómo nos peinamos, sino cómo vivimos, cómo actuamos cuando estamos con nuestros hermanos y cuando ellos no están. Cuando está el pastor y cuando el pastor no está. Cuando estamos solos, cuando estamos en nuestro hogar, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Ese es el reino, cuando el reino comienza a gobernar nuestro entorno. A su nombre. Vamos a buscar Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo número 2. Vamos a buscar en nuestras Biblias. El mensaje de hoy lo he titulado Llenura espiritual en tiempos de espera. Llenura espiritual en tiempos de espera.
Primera de Corintios capítulo número 2, vamos a leerlo a partir del versículo número 1, dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de ¿quiénes? De los hombres, dice, sino en el poder del pastor. Perdón. De Dios. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo, no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo, de este mundo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. En misterio dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aleluya. Lo que ninguno de los príncipes de este mundo o siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían ¿qué? ¿Cómo nos crucifican a nosotros? Mire, escuche esto, un pequeño break. Sale una persona de la iglesia católica y se mete en la licorería, nadie dice nada. Sale un evangélico y se mete en la licorería, mira, el evangélico este. No estoy diciendo que salga a hacerlo, por favor. Yo quiero que usted entienda el juicio. Me estoy haciendo entender, hermano. Usted me está entendiendo. No estoy diciendo que salga a hacerlo. Pero sobre nosotros está el mismo juicio que estaba sobre el Señor Jesucristo. Todo el mundo puede chismear, pero es evangélico. ¿Y eso qué es evangélico? A su nombre. Todo el mundo miente, pero el evangélico. No. Nadie debería mentir. Diga conmigo, nadie. Mormón, católico, testigo de Jehová, como sea, no debería de mentir si quiere agradar a Dios. No, pero es el evangélico o el cristiano al que todo el mundo le pone el ojo. A su nombre. Antes bien dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, es decir, cosas que el hombre ni siquiera se imagina, ni piensa, ni ha soñado. ¿Por qué? Porque son revelaciones. Son revelaciones. Son revelaciones. Y esas revelaciones no vienen por usted leer la Biblia solamente. Vienen porque usted estudia la palabra y habla con el Padre y se llena del Espíritu Santo. Ay, Dios mío. ¿Estás aquí, iglesia? ¿Estás aquí? De otro modo no van a venir. Hay gente que dice, bueno, pero ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Tienes que llenarte de Dios para que Dios te comience a mostrar las cosas como son y no como las estás leyendo literalmente. A su nombre. Entonces la gente dice, Jesús lloró, lee Jesús lloró y se imagina que le salieron 3 lágrimas al Señor por cada ojo así. Lloró. Y después ya cuando botó la última lágrima, se le recogieron las lágrimas y ya está listo. ¿Usted cómo llora? ¿Cómo usted llora cuando siente dolor? Pero usted no va a encontrar en la Escritura que Jesús lloró, gimió. A su nombre. ¿Usted quiere saber cómo pasó? Bueno, póngase en el lugar, en ese momento de lo que estaba pasando con Cristo. ¿Cómo actuaría usted? A su nombre. Antes bien, repito, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios dice, ¿qué hizo? No las reveló a nosotros por la lectura de la palabra.
¿Están leyendo? Por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu escudriña algunas cosas. Todo lo escudriña, aunque lo profundo de Dios. En Cristo y bajo el Espíritu Santo nosotros necesitamos aprender a nadar por encima del agua y también por debajo. A su nombre. Irnos a las profundidades. Y esto viene con la conexión, con la búsqueda, con el estudio, con la predicación de la palabra. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros lo hemos recibido. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ¿qué? Nos ha concedido. Esto es tremendo, hermanos santos. Usted sabe por qué el apóstol Pablo habla estas cosas, porque la gente quería seguir sumergida tras el régimen religioso. Ellos querían seguir haciendo sacrificios cuando Cristo ya había ofrecido el último y perfecto sacrificio. Ellos querían seguir circuncidándose porque querían agradar a Dios. Pero ya el Señor Jesucristo no había dicho, ya no hace falta que te circuncides en el cuerpo. Ahora debes circuncidar tu corazón. A su nombre. ¿Por qué? Porque cuando no está circuncidado el cuerpo, allí se almacena inmundicia. Todos saben lo que es la circuncisión, ¿verdad? Si no sabe, me manda y yo le escribo por mensaje de texto, se lo mando. Estamos en horario infantil. Ahora el Señor dice, no hace falta que te circuncides en tu cuerpo, sino en tu corazón. A su nombre. O sea, no dejes que en tu corazón se almacene suciedad, basura, rencor, odio, ira, contiendas. A su nombre. Dice, sino con la enseñanza, el espíritu acomodando lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. Dice, repito esto, sino con las enseñanzas, el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí termina. Pero el hombre natural, es decir, el hombre que no ora, el hombre que no ha tenido un nuevo nacimiento, no importa que tenga 20 años en una congregación o una iglesia, les aseguro eso. Y más, si ha estado asistiendo a un lugar donde todo lo que enseñan es regímenes y cultura intraministerial, donde basamos la santidad en la cantidad de servicios que asistimos o en la ropa o algunas otras actividades que hacemos o realizamos para expandir el reino, entre comillas. Y no se centra en el arrepentimiento. No se centra en que debemos aprender a parecernos a Cristo, como la canción que terminábamos hace un momento, ir hacia la cruz. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Murió. Nosotros no nos vamos a crucificar físicamente, pero sí vamos a crucificar esta carne que no se convierte jamás, jamás. Siempre va a querer hacer lo malo. Siempre va a querer estar lejos de lo que Dios demanda espiritualmente. Repito esto, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Entonces de repente alguien puede decir, el pastor como que está equivocado. Tal vez el que está equivocado es usted, porque quizás está siguiendo una línea que se inventó un hombre y no lo que está escrito. A su nombre. Ahí está. Se disciernen espiritualmente. A su nombre. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué maravilla! Cuando de verdad somos sellados por el Espíritu Santo, ocurre un nuevo nacimiento. Les explico rápidamente porque estamos sobre el tiempo. Yo le voy a compartir 3 puntos. Son 3 códigos de reino que le voy a compartir para esperar a Cristo llenos del Espíritu Santo y no llenos de legalismo, no llenos de estructuras religiosas. Necesitamos llenarnos de Dios cada día. Amén. Necesitamos conocer más a Dios cada día. Le iba a decir algo y en el momento me desconecté. Eso pasa cuando estamos conectados con el Espíritu y algo hacemos terrenalmente. Iba a buscar algo acá, no recuerdo qué es, pero ahorita lo voy a recordar. El capítulo número 2 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo expone una verdad profunda. La sabiduría de Dios no se comprende mediante la elocuencia o el intelecto humano. No. Dice, se comprende a través de la revelación del Espíritu Santo. Ya me acordé para dónde iba. Cuando nosotros recibimos a Cristo por primera vez pensamos que ya nacimos de nuevo. Y quizás pasa eso. Pero usted no ve un niño que nació hoy y ya mañana camina y habla y corre y trabaja. ¿Cuánto pasa desde el momento en que el niño es engendrado en el vientre, nace, hasta el momento de que este niño o esta persona comienza a ser productiva? Por lo menos unos 12 años. Para que el niño comience por lo menos a ir a la bodega a ser mandado, ya debe tener como 6, 7, 8 años. Y nosotros a veces esperamos que con tan solo una oración, hoy, mañana, ya estemos ya predicando en las naciones. Y esperamos que la gente lo haga. Además, una persona que tiene toda su vida, recibió a Cristo a los 40 años y aprendió, antes de hablar aprendió a decir groserías porque era lo que oía en su casa. Y ya al otro día de haber recibido a Cristo ya no debe decir más malas palabras. Eso es lo que piensa una persona que está dirigida por la carne y no por el Espíritu. No, pero pastor, ¿cómo usted está diciendo que la gente puede decir malas palabras? Todo el mundo en algún momento dice malas palabras. Todo el mundo. Llegará el momento en que nadie las dirá. Y es cuando uno llega a la madurez. Yo ahorita, a mis 48 años, pienso mejor cómo hacer las cosas que cuando tenía 40. Y a los 40 las pensaba mejor que cuando tenía 30. Y a los 30 las pensaba mejor que cuando tenía 20. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque con los años y las experiencias buenas y malas vamos aprendiendo. Y los tropiezos que nosotros tenemos en la vida nos ayudan a crecer y a seguir adelante. Entonces, la primera enseñanza equivocada que recibimos fue que al hacer una oración, ya inmediatamente nosotros íbamos a ser diferentes. Lo creemos en la fe, pero estamos teniendo un nuevo nacimiento. Voy a repetirlo, estamos teniendo un nuevo nacimiento. Y los bebés, cuando nacen, dependen totalmente de los padres. Viene un crecimiento y un desarrollo que tiene que ir avanzando progresivamente en la vida de cada uno de nosotros. Mientras nosotros esperamos la manifestación plena de nuestro Señor Jesucristo, la llenura del Espíritu nos capacita para vivir con la mente de Cristo y discernir los misterios del reino. Usted conoce cuáles son sus pecados que usted tal vez a nadie le ha dicho nunca, pero Dios sí lo sabe. A su nombre. Y el apóstol Pablo dice, ¿quién más que Dios que conoce el corazón del hombre? A su nombre. Y Dios quiere que usted conozca a Dios como Él lo conoce a usted. No y aménes. Dios quiere que usted lo conozca a Él como Él lo conoce a usted. Cuando usted y yo conocemos a Dios, entonces comenzamos a caminar bajo la revelación de Dios y de su Espíritu. El primer código que te voy a compartir en esta mañana,
En los próximos 22 minutos te voy a compartir estos 3 códigos de cómo mantener la llenura en estos tiempos de espera. Porque la iglesia está esperando que el Señor la arrebate. Estamos esperando que suene la trompeta e irnos con Cristo. Pero mucha gente que está esperando irse con Cristo no se va. No es porque yo los esté mandando, es porque no conocen a Dios. Y recuerden, Jesucristo les dirá, dice a algunos, Señor, pero nosotros profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos demonios. E hicimos muchas cosas. Y Él les dirá, no sé quién eres. Lo que hacías era pura maldad. A su nombre. Estar en una congregación o una iglesia no nos garantiza que nos vayamos en el arrebatamiento. ¿Usted sabe qué nos garantiza irnos en el arrebatamiento? Pregúnteme, ¿qué, pastor? Ser la iglesia. No es lo mismo estar que ser. Son 2 verbos diferentes. A su nombre. Entonces, no, pero es que yo no me pierdo ni un servicio. Bueno, mira, esas sillas son más fieles que usted y que yo. Día y noche. Pero les aseguro que no se van a ir cuando suene la trompeta. Los instrumentos ahí se quedan. A su nombre. Nos ganan en fidelidad. Los ventiladores, los aires, eso no se mueven de ahí. Mira, están cumpliendo su trabajo. Pero se van a quedar. Porque ellos no son la iglesia. Este local hermoso, maravilloso, en el cual Dios nos permite reunirnos, se va a quedar. La iglesia es usted. Aleluya. La iglesia soy yo, la iglesia somos nosotros. Diga conmigo, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Somos nosotros, mis hermanos amados. Donde tú vayas, el Espíritu Santo va contigo. Y si tú lo alimentas, si tú te llenas de Él, las personas que te conocen van a verlo y lo van a sentir. Independientemente de cómo vistas. Aunque no estoy diciendo que no debemos vestir con decoro. Pero son cosas secundarias. A su nombre. El primer código es el código de la dependencia. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5. Vamos a leerlo de nuevo. El código de la dependencia. Como un bebé depende de la madre para ser amamantado, para bañarse, para vestirse. Ellos no se visten solos, ellos se hacen sus necesidades encima, se orinan encima. Porque ellos todavía dependen de los padres, así como nosotros debemos depender de Dios. A su nombre. Dice, ni mi palabra, el apóstol Pablo, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, yo no vine a imponerles a ustedes lo que yo creía. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo había salido de ahí. Él era un fariseo. Dice, yo soy fariseo de fariseos. Y un fariseo era un maestro de la escritura o de la ley, de los pergaminos en aquel tiempo. Él enseñaba. Pero ¿qué hacía? Perseguía a los seguidores de Cristo. Los metía presos y algunos mataba. Como en el caso de Esteban. Dice que Esteban cayó a los pies del apóstol Pablo. En ese momento se llamaba Saulo. Entonces él había entendido que el legalismo o la religión que él practicó durante toda su vida no servía de nada. Cuando se encontró de frente con la autoridad del Señor Jesucristo, él comenzó a vivir de verdad, así como usted y como yo. Voy a repetirlo para que todos digan amén, así como usted y como yo. Sino con demostración del Espíritu y de poder. A su nombre. ¿Y cómo más nosotros podemos demostrar que Dios y su Espíritu está en nosotros si no siendo transformados? Sino siendo una persona diferente progresivamente, no de la noche a la mañana, porque no es un acto mágico. Este cuerpo, esta carne, no se convierte nunca. Siempre querrá ir en contra de lo espiritual. Para que su fe, mi fe, nuestra fe, no esté fundada o edificada
en la sabiduría de los hombres, en religión o en religiosidad, sino en el poder de Dios. A su nombre. Zacarías capítulo número 4, versículo número 6. Zacarías 4, 6. Vamos a buscarlo rápidamente. Entonces dice, respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu, pero dígalo, con mi espíritu. ¿Ha dicho quién? Jehová de los ejércitos. ¿Cómo vamos a cambiar? A través del Espíritu Santo. No es a través de juicios, no es a través de señalamientos, no es a través de condenación. Mira, vale, anda para la iglesia, viene Cristo, te vas a quedar. ¿Usted se imagina? Nosotros los seres humanos por naturaleza, cuando nos dicen no, uno dice sí. No vayas, sí voy. Mira, no te metas por ahí porque están robando. Voy a meterme. ¿Sí o no? Hay que decirle, mira, métete por ahí, que por ahí están asaltando. No, yo por ahí no me meto ni loco. A su nombre. A las hijas, mira, cuidadito que te novias con ese muchacho. Si supiera que ya somos novios. Le dice, mira, ese es un buen partido para ti, ¿oíste? Si el muchacho anda en malos pasos, te le dice, es un buen partido. Lo más seguro es que compartan una celda juntos. Ni loco. A su nombre. Sí, hermano, a nosotros lo que nos ponen en contra lo queremos hacer. ¿Sí? No es con sabiduría humana. No es con instrucciones de hombre, dice, es con el Espíritu Santo. La madre, llena del Espíritu, le habla al hijo y el hijo obedece, entiende y hace. A su nombre. Dios es bueno. Y todo el tiempo, Dios es bueno. Segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9. Cuando entremos en el segundo código, me apoyas allí con el piano. Dice, y me ha dicho, bástate ¿qué? Mi gracia, pero léalo con autoridad. Esa es la palabra de Dios, eso no es palabra de Eduardo. Bástate ¿qué? Bástate mi gracia. ¿A quién se lo dijo? Al apóstol Pablo. Porque tenía un problema, no sabemos cuál es. Pero él dice, hay una ley en mis miembros que se opone a todo lo que quiero hacer. Entonces yo quiero orar, pero me da sueño. Un ejemplo. Entonces el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero hacer. A su nombre. Y he orado al Padre, dice el versículo anterior, 3 veces y le he pedido que lo quite de mí. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? No en mi debilidad, es en la debilidad, y está escrito. Allí sí tenemos que tomar en cuenta bien lo que está escrito para poder entender el contexto de lo que Dios habla. En la debilidad mía, suya o de cualquier otro ser humano. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré. Más bien ¿en qué? En mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. A su nombre. No, mira, la verdad, yo conozco personas así, créalo, conocido personas. Yo sí fue algo automático. Yo acepté a Cristo hoy y ya más nunca pequé. Mentiroso. Porque nosotros pecamos, hasta con el pensamiento. Pecamos con miradas. A veces vemos a alguien en la calle y decimos, ¿qué le pasa a ese? Y ya pecamos. A su nombre. No, yo no pequé más nunca. Mentiroso. Mentiroso, ¿sí? Una de esas personas, recuerdo, que me había dicho estas palabras, le faltó el respeto a una persona mayor, además ministro de Dios, un ministro de Dios verdadero, porque le hizo un llamado de atención y no le pegó porque bueno, pero él se gloriaba en sí mismo. No, yo más nunca pequé. Eso es mentira, hermano. Eso es falso. Y dice que el que dice eso
peca, está pecando contra Dios, enseña el apóstol Juan. Me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo número 16. Efesios 3, 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿El ser qué? Fortalecidos con poder en el hombre, ¿dónde? Interior por el Espíritu. Ustedes sí están leyendo. Estamos muy concentrados todos en la enseñanza. Dice que Él nos fortalece internamente, como el niño que va creciendo se va fortaleciendo en la medida que va siendo amamantado por la madre, y el niño va creciendo y se va desarrollando, se van estirando los huesos, después aprende a gatear, primero aprende a sentarse, el niño primero se sienta, después se inclina hacia adelante, se pone así como un perrito, ¿te sabe? Después comienza como a balancearse porque ya él quiere avanzar pero no sabe, entonces él comienza como a balancearse hasta que suelta el primer bracito y después suelta el otro. ¿Cuántos me están siguiendo, mis hermanos amados? El Señor Jesucristo nos compara con niños para que entendamos que el proceso que Él comenzó en nuestras vidas comienza desde cero. Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, pero no dice que son hechas inmediatamente, aleluya. Todo va a ir siendo construido o reconstruido en la medida que crecemos. Efesios 3:16 ya lo leímos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué debemos entender? Que para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo llenos del Espíritu Santo, debemos renunciar a confiar únicamente en nuestras propias fuerzas, en nuestra lógica o en las capacidades físicas que tenemos. Nadie, hermano amado, por sus propias fuerzas puede salvarse. Necesitamos a Cristo. La llenura del Espíritu se activa. La llenura del Espíritu se activa cuando conocemos nuestra debilidad y le permitimos a Cristo ser la fuente de nuestra fe y nuestra convicción. Diga conmigo, no depende de mí, depende de Él. Nuestra fe no depende de las circunstancias del mundo, sino del poder de Dios manifestado en nuestras vidas. A su nombre. Quizás nosotros nos vamos, y sí, indiscutiblemente el apóstol Pablo era un hombre usado en extremo de manera sobrenatural en señales, milagros y prodigios, y Dios lo va a hacer igual con usted. Pero primero tiene que madurar. Necesitamos madurar espiritualmente. El segundo código que te voy a compartir es el código de la revelación profunda. No es leer por encimita, es ir más allá y preguntarle a Dios, ¿qué quieres, Señor, que yo sepa? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué me quieres enseñar? Porque la escritura no es para ver qué es lo que está haciendo mal el otro, sino para ver lo que yo estoy haciendo mal. Nosotros no leemos la Biblia para acusar a las personas, sino para ser transformados nosotros. Ese es el principio, o debe ser el principio. Amén. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. Vamos a ir a Corintios nuevamente, versículos 9 y 10. Primera de Corintios 2, 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Yo le traduzco esto, cosas que la gente todavía no se ha imaginado, no piensa ni sueña, dice. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. El siguiente. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. A su nombre. O sea, Dios te va a decir, Dios te va a hablar, Dios te va a instruir. ¿Cuándo lo va a hacer? Bueno, cuando te congregas, oyes la palabra,
pero más cuando oras en tu casa. No estoy diciendo que no se congregue, pero es que usted pasa más tiempo en su casa que en el templo o en la iglesia, como se conoce popularmente. Necesitamos desarrollar una vida de intimidad con Dios diaria, devocional. Todos los días encontrarnos con Dios temprano en la mañana. Antes de hacer cualquier cosa, ir a la presencia de Dios. No a pedirle, hermano. Porque esa es la otra que vamos a pedirle: Señor, ayúdame, bendíceme, dame. ¿Sí o no? Sino a decirle: Señor, gracias. Gracias por este día. Gracias porque tengo fuerzas. Gracias por el perdón. Gracias por la misericordia. A su nombre. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Ya nosotros todos deberíamos saber lo que dice Jeremías capítulo 33, versículo 3, pero vamos a leerlo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A su nombre. El Señor no te está diciendo que cuando tú clames a Él te va a revelar el pecado de los demás, sino te va a revelar el reino. Te va a revelar cómo tu vida se va a transformar, de modo que te vas a convertir en un instrumento honroso y glorioso de Dios. A su nombre. ¿Verdad que es diferente? Yo pienso en este momento que las congregaciones estarían más llenas en todas partes del mundo si nosotros nos dedicáramos a hablar lo que está escrito, sin estar añadiéndole nuestros pensamientos o nuestras ideologías, que la mayoría de las veces son infundadas por prejuicios humanos. Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿a dónde? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. A su nombre. Él nos va a hablar. Daniel capítulo número 2, versículo 22. Daniel 2, 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está ¿dónde? En tinieblas. Y con Él mora ¿qué? La luz. Mi hermano, ¿y qué sucede cuando algo está oscuro y uno enciende una lámpara? ¿Qué pasa con las tinieblas? Se disipan. A su nombre. Entonces, interpretamos quizás, no me refiero a nosotros, no me refiero a usted, me refiero a los que enseñamos la palabra, de que Dios me va a mostrar el pecado de alguno de ustedes. No, ya Dios lo sabe y Él ya te perdonó. Te lo voy a repetir: Él ya te perdonó. ¿Sabes cuándo? Cuando Cristo murió en la cruz y tú no habías nacido todavía. Ay, Dios mío, qué maravilloso. Saque cuenta, según el calendario que manejamos, ¿cuántos milenios pasaron antes de que usted naciera? Desde que Cristo murió en la cruz y usted nació, y ya Él había llevado sus pecados en la cruz. Aleluya. Porque Él lo sabe todo. ¿Sí o no? El que comenzó en ti la obra la perfecciona. Pero no es por fuerza, es por el Espíritu Santo. Él es el encargado, Él es el delegado, Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Todos sabemos lo que pasa cuando alguien comete un delito. Sabe que si es aprendido por las autoridades va a ir preso. Todos sabemos que si no nos arrepentimos y cambiamos de corazón, cuando nos vayamos de este mundo,
vamos a estar separados de Dios. Pero no es más hermoso entender que hay un Dios que nos ama, que nos amó antes de que viniéramos al mundo para que ahora le sirvamos. Y que dice que puso su espíritu en nosotros para encendernos como lámparas, para que donde usted llegue las tinieblas sean disipadas. Las tinieblas es el pecado o lo malo que pueda haber en otra persona. Que las personas puedan decir: yo quiero cambiar. Hay gente que está pecando bajo un vicio, bajo el alcohol, y a veces ebrio, llora y dice: Señor, yo no quiero pecar, ayúdame. Ya yo no quiero embriagarme más, ayúdame. ¿Y dónde estamos los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo para abrazar a esa persona y decirle: claro que sí, Él te va a ayudar, Él te ama, a su nombre? Y orar por Él después de manifestarle el amor de Cristo, a su nombre. Todos sabemos y conocemos nuestros pecados, nuestros errores y nuestras faltas. Todos conocemos nuestras debilidades, así que Dios no me va a revelar la debilidad de usted para que yo le caiga a palo y usted cambie, porque eso no va a pasar. A su nombre. El Señor me revela que te ama para que te arrepientas, para perdonarte, para transformarte, para convertirte en un Hermano José, la guitarra está activa. La guitarra está desmuteada. La batería también, por favor.
¿Quién le instruirá? Dice, pregunta, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese es el verso 16. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. No se conformen a este siglo, a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Están tomando nota? Tomen nota. Filipenses 2, 5. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en quién. En Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan 2, 20. Pero ustedes tienen la unción de quién? Del Santo, y conocen algunas de las cosas. Todas, diga conmigo, todas las cosas. Diga, mi Padre, pero dígalo con autoridad, mi Padre me quiere revelar su reino para que yo también pueda establecerlo a donde vaya. Aleluya, dale un aplauso a él. Ponte sobre tus pies. Cierra tus ojos por un momento. Cierra tus ojitos allí. Y vamos a hacer esta adoración integral, porque esperamos a nuestro Rey. Te esperamos, Señor. Estamos en tus manos, y quien está en tu mano nadie puede quitártelo, Señor. Te esperamos, mi Dios. Amado Rey, precioso. Derramado a tus pies.
lleno del Espíritu Santo, al estar lleno del Espíritu Santo, procesamos las pruebas, las decisiones y el tiempo presente, no desde la ansiedad del mundo, sino desde la mente de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos entrega discernimiento espiritual para no ser engañados en estos últimos tiempos, que son los tiempos finales. Levanta tu mano derecha, cierra tus ojos y haz conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesucristo, te doy gracias por tu promesa y por la certeza de tu regreso. Reconozco que no puedo esperarte en mis propias fuerzas ni con mi propia sabiduría. Hoy te pido llenura de tu Espíritu Santo. Deseo vivir en dependencia total de tu poder y no de mi propia suficiencia. Deseo vivir en dependencia total de ti. Abre mis ojos y mi oído espiritual para
Pedro. Dios es bueno. Vamos a presentar este bebé, ¿verdad? Jesucristo nuestro Señor enseña en su palabra, dice: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Siempre decimos esto porque hay personas que nos visitan, no sabemos si lo saben, pero nosotros no bautizamos a los niños. ¿Por qué? El Señor Jesucristo, tiene desarrollo. El Señor Jesucristo, cuando comisionó a las personas, a sus discípulos, en Marcos 16, Él dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Noah todavía no cree. Los que creen son sus padres, por eso ellos lo presentan a Dios hoy. Pero ellos tienen la obligación, a partir de hoy hasta el último de los días de ellos, de guiar a Noah, porque aunque ya sea un hombre igual, el papá y la mamá siempre son papá y mamá, amén. Pero mientras él crece y se desarrolla, ellos tienen la responsabilidad delante de Dios de enseñarles el temor, de enseñarle a él el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Obedecerlo. No es miedo a perderme, sino miedo a rechazar ese amor tan maravilloso. Porque ¿verdad que es un amor maravilloso el que Dios tiene con nosotros? ¡Wow! Por eso el Señor Jesucristo dijo en Juan 3:17 que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y el 18 dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, Él eligió perderse. No es que Dios quiere, bueno, no creíste, te pierdes, no. Él dice: te estás perdiendo de algo que no quieres conocer. Ellos tienen la responsabilidad, Pedro y Jacob. Amén. Nosotros hoy oramos por él. Oramos hoy por Noah Enrique, y lo presentamos delante de Dios para que Dios lo proteja, lo guarde mientras él crece en gracia y en estatura ante los hombres y ante Dios. Amén. Y ustedes se encargan de enseñarle a orar, de enseñarle a adorar, porque, bueno, Nailuma es adoradora. Pedro todavía no conozco los talentos, no, debe tenerlo por ahí, a lo mejor lo tiene por ahí, bueno, calladito, pero ahora es cuando va a salir. Amén. Amado Padre Celestial, conforme a tu palabra, Señor, hoy te presentamos a Noah Enrique Viveres Rivas, Señor, para que sea usted protegiéndolo, guardándolo y librándolo de todo mal, Señor. Creemos, Dios Todopoderoso, que Él está esculpido en el hueco de tu mano, y lo que está en tu mano nadie puede quitártelo, Señor. Te pedimos que lo ayudes a crecer en gracia y en estatura ante ti y ante los hombres. Que sea un niño diferente, Señor, que sea un niño que sea de bendición donde quiera que vaya, para la gloria, la alabanza y la honra de tu nombre. Protégelo, Señor, de todo mal, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a su Padre y bendigo a su Madre, Señor. Te pido que les des sabiduría, entendimiento y discernimiento para que lo guíen en todo lo que haga, Señor. Te pido que les des la provisión para que a él no le falte nada, tanto físico como espiritual. Y por encima de todas las cosas te pido, Señor, que lo llenen de abundante amor para que él sea un niño amado, lleno de amor